Es muy importante saber qué hacer ante un traumatismo, porque luego hay algunos golpes que pueden llegar a ser muy graves y esto, pues bueno, llega a complicar a veces lo que es el manejo, la urgencia. Tenemos que identificar cuáles son las causas de urgencia, del llevarlo al hospital, el ver, depende del trauma, depende mucho del mecanismo, del golpe. También nos preguntan mucho si después de un golpe el niño se puede dormir, porque es muy común que mi bebé se cayó de la cama, mi bebé se cayó de tal Sí, claro. resbaladilla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Dímelo Bonito, en el cual tenemos invitados especiales para hablar de temas de pequeñitos. Y el día de hoy el invitado es alguien muy especial a quien yo le tengo mucha admiración, mucho respeto. Además, llevamos casos en conjunto y es el médico de mi hijo, que es el doctor Ricardo Ábalos Plata, doctor médico neuropediatra. Bienvenido, doctor. Gracias, Isa. Gracias por Muchas estar gracias aquí. por la invitación. Y es un honor también para estar aquí con ustedes, para esta plática. Y pues aquí estamos. Gracias, Sí, doctor. Pues el honor es nuestro y tenemos un tema muy especial. Es un tema que nace de preguntas de mamás, de dudas que tienen ellas y pues aquí queremos resolvérselas. Vamos a hablar de traumatismo craneoencefálico, focos rojos, focos de alerta, que deben de prestar atención y para eso está aquí el experto. sí, claro que sí, Isa. Bueno, antes de iniciar me presento. Yo soy el doctor Ricardo Ábalos Plata, soy neurólogo pediatra y neurofisiólogo clínico. Vamos a hablar sobre este tema de traumatismo craneoencefálico, que creo que es muy importante. Ustedes, papás, mamás, y pues bueno, toda la gente que nos esté escuchando y viendo en este podcast, que es muy importante saber qué hacer ante un traumatismo, porque luego hay algunos golpes que pueden llegar a ser muy graves y esto, pues bueno, llega a complicar a veces lo que es el manejo, la urgencia. Tenemos que identificar cuáles son las causas de urgencia, del llevarlo al hospital, el ver, depende del trauma, depende mucho del mecanismo, del golpe, de la situación, de la edad, de la presentación, en qué área fue, cómo fue. Entonces, todos esos son algunos puntos que vamos a ir, yo creo que ir hablando, Isa, de este tema para que ustedes, pues bueno, sepan qué hacer ante una situación así. Sí, de forma grave o depende del golpe. ¿Y a dónde acudir? Sí, porque es muy común que mi bebé se cayó de la cama, mi bebé se cayó de tal Sí, claro. resbaladilla. ¿Cuáles son los más comunes que les llegan a Mira, usted, doctor? hay diferentes tipos de traumas. A veces puede ser un trauma muy ligero, por ejemplo, caídas de cama, pero pues a veces depende también de la edad del paciente, ¿no? Hay pacientes que se caen de la cama y tienen 2, 3 meses o que se le resbaló a la mamá cuando lo estaba bañando. Son a veces algunos golpes o traumatismos que la mayoría son a veces prevenibles, ¿sí? O son preventivos y que tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? Aunque son accidentes, pero tenemos que ver sobre todo caídas, sobre todo en niños pequeños, en algunos otros adultos o en adolescentes preescolares, pues resbalones, caídas, traumas a veces de la propia altura, accidentes en motocicleta, bicicleta, sí, que los niños a veces no traen a veces su casco y se pueden lastimar y son cosas que a veces pues se pueden prevenir, ¿no? Sabemos que el casco pues siempre ayuda mucho, sí, ciertas situaciones diferentes que tenemos que ir pues valorando ante el interrogatorio y depende a veces mucho del mecanismo del golpe. Sí, pueden ser caídas de cama y pues no le va a pasar nada al bebé, pero hay otros que si se caen, si se lastiman, se fracturan o genera algún sangrado, una hemorragia y a veces los papás pues se quedan tranquilos, pero al rato llegan a urgencias con el niño grave o a veces no se dan cuenta, ¿no? Sí. O no les dicen, o se cayó en la guardería o se cayó en algún otro lado y por no decir, pues luego llegan un poco complicados, ¿no? Hasta Sí, después que interrogamos o lo revisamos nos damos cuenta de que hubo algún golpe. Por ejemplo, doctor, hay casos donde se cae un niño y se le hace un chipote gigante, ¿no? Y la mamá preocupada, pues pone hielo o algo tópico en el momento. Sí. ¿Qué es lo que me dice que debo de acudir a una urgencia? Como usted comenta, ¿qué zonas? O si se hace un chipote grande, Sí, claro, si vomita. sí, es muy importante sobre todo ver primero la zona donde se pegó, ¿no? Ver las horas de cuando se pegó, cómo se cayó, cómo fue, si lloró de forma inmediata, si se privó el niño, si convulsionó, si después del golpe perdió el conocimiento, si llegó a convulsionar en el momento, si después del golpe queda desorientado, sí, con cierta conmoción,
o si llega o no responde bien o lo ven diferente, es momento de acudir. Claro. Es una Por ejemplo, urgencia. que se prive, un niño que se cae y Se priva pues por el llanto, por el tipo como espasmo del sollozo, pero ahí hay que ver que recupere y ver cómo recupera, ¿no? O sea, luego también hay zonas donde se puede golpear. Por ejemplo, el hueso de la frente, el hueso frontal, pues es muy fuerte, ¿sí? No es lo mismo que se pegue en la región occipital o en la nuca o de lado, ¿sí? O depende del mecanismo, pues bueno, nos puede orientar hacia la lesión. Sí, o como usted dice, la altura y todo. Por ejemplo, se puede hacer un chipote en la frente, pues bueno, pues mientras no pierda el conocimiento, no pasa nada, pues bueno, se vigila, se observa ciertas horas, pero sí hay que darle pues una continuidad. Lo ideal es que se atendiera. Ahora, los datos de alarma, pues es que llegue al hospital, ¿sí? Si el niño tiene dolores de cabeza, si lo ven desorientado, si llegara a tener vómitos con fuerza o vómitos en proyectil, que quiere decir que aumenta de la presión, que la pupila la vean una más grande que otra, que hubiera alguna alteración de ese tipo, sí es importante llegar al servicio de urgencias y pues ya comunicarse con el neurólogo pediatra, ¿no? O con el pediatra, con quien esté en urgencias para que lo atiendan pronto. Ya depende de cómo esté, pues ya se va haciendo algún protocolo de seguimiento. Claro. Por ejemplo, aquí usted nos recomendaría, uno, que los papás pongan mucha atención a estos detalles de que si ya, digamos que el niño ya se cayó y ya se pegó. Sí. Entonces, primero, registrar la hora. Sí, la edad con meses que tiene en el momento el niño. Sí, no es lo mismo que se caiga un niño de la cama de 3, 4 meses a que se caiga un niño de 6 años. Claro. Sí, o que rodó, o que se cayó y pues no es raro que les llegue a pasar algo, pero niños tan pequeños, ahí sí pasa, o se puede fracturar o se puede lesionar, que es algo muy común, ¿no? Que se le cae la carriola, o que van en el súper y se le resbala, o que se le soltó, o que estaban jugando con el niño, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo creo que vigilar las primeras horas después del golpe, ¿sí? Y ver cómo se va comportando. Sí, a veces es preferible que cuando es un niño pequeño, menor de 1 año, ¿sí? O 2 años, si hay alguna duda o pasó algo de lo que estamos comentando, es preferible que se quede en observación unas horas para ver cómo va reaccionando, ver que reaccione bien. Sí, no es lo mismo tenerlo en un hospital que tenerlo en casa, ¿sí? Por la cuestión de la urgencia. Ahí tenemos todo, ¿no? Y a ver si es necesario hacerle algún estudio, alguna tomografía, alguna radiografía, depende del mecanismo de acción. Claro. Sí. También nos preguntan mucho si después de un golpe el niño se puede dormir. ¿Es bueno o malo? ¿Es mejor que no duerma? Aquí lo ideal es mantenerlo alerta porque nos damos cuenta de ver cómo está. Lógicamente, pues se le pueden hacer algunas preguntas al niño. ¿Cómo te llamas? Dime tu edad. A ver, dime los colores. Dependiendo de la edad, pues ir preguntando, ¿no? Tu dirección, en qué año vas, para ver si el niño está orientado. Aquí después del golpe hay unos golpes que después de eso pues pueden producir sueño. Aquí lo ideal es mantenerlo un poquito alerta y revisarlo que esté despierto. ¿Sí? Por el riesgo de que pueda haber alguna complicación. Acuérdense que muchos golpes o muchos traumas, cuando hay alguna lesión, pues les puede producir un poquito de somnolencia o sueño o cansancio y pues se me empiezan a dormir, a alterar lo que es el estado de conciencia. Sí, entonces todo eso es lo que tenemos que nosotros vigilar, saber su estado de conciencia. Y que los papás registren, pasó en tal momento, después empezó a vomitar, o después empezó con somnolencia. Se puede caer y te lo llevan, no sé, 8 horas después ya bien complicado el niño, ¿no? Sí. Lo ideal es, pues luego, si ven algo raro, ¿sí? Claro. Pero todo depende, ¿no? A veces hay niños que se les palpa, pues, el golpe, el hematoma, la lesión, y pues puede ser la cabeza o alguna otra parte de su cuerpo que tenemos que revisar también. Sí, siempre es mejor pues cuidar o actuar a decir, debí de haber actuado y sí, ya. Porque si no luego viene el sentimiento de culpa, ¿no? A veces es mejor preferible exagerar tantito que no hacerle nada y que luego se complique después en ciertas horas. Claro. O que pase alguna otra situación. Y las zonas, doctor, bueno, entiendo que la parte de la frente nos comenta que es un hueso más grueso, es menos, digamos, riesgoso, pero por ejemplo la zona occipital es más riesgosa, del lado, sí, normalmente la región frontal, pues bueno, es con la que ahora sí que yo les digo, es parte en tabiques, parte en tablas, dan cabezazos y normalmente es un hueso fuerte. Sí, las partes laterales, que son los huesos parietales, pues son más suaves. Entonces el golpe lateral
pues es más que genere alguna inflamación, alguna hemorragia, algún hematoma, que tenemos que actuar de forma inmediata. Ujú. Todo depende también de la localización donde se dé, a veces los síntomas. Ujú. Sí, en la región occipital pues también es una zona pues delicada que tenemos que estar vigilando y observando, ¿no? Por eso es importante, pues bueno, palpar, revisar y checar en este caso al niño, al adolescente, al preescolar, y ser muy puntuales en la zona y en el mecanismo de acción. Ujú. Pues sí, Sí, doctor. Comúnmente después de un golpe, ya cuando vemos estos focos rojos, están con usted, ¿qué estudios se tienen que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Más o sí, menos. nuevamente, bueno, lo primero es explorarlo, ¿no? Ver sus signos vitales, ver que esté bien, que esté consciente, que esté reactivo, vigilar lo que son pupilas, reflejos, cardiopulmonar, que esté despierto el niño, que esté consciente, y depende de eso, pues bueno, el estudio más común es una tomografía de cráneo, a veces en tercera dimensión, para ver lo que es la estructura ósea y ver si hay alguna lesión, alguna hemorragia, algún hematoma, sí, porque pues es el estudio pues más rápido. Sí, que la mayoría de los hospitales pues lo tiene de forma inmediata. Claro. Sí, entonces ese estudio pues nos lo entregan 3, 4, 5 minutos y pues ya nos damos una idea de ver si hay alguna lesión y qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Si hay edema, si hay inflamación a nivel cerebral, si lo vamos a vigilar, si lo vamos a observar, el pronóstico, el seguimiento, ver si es algo grave o si es quirúrgico, si se tiene que operar o no en el momento rápido de urgencia. Sí, hay hematomas, por ejemplo, o sangrados, se llaman epidurales, que son sangrados pues importantes que si no se operan, pues el niño se puede complicar. Y regularmente son sangrados internos. Son sangrados internos, sí, que pues no se ven a veces a simple vista, que clínicamente nos orienta mucho su exploración y tenemos que hacer el estudio de forma inmediata, porque si no se nos complica el niño, se nos va deteriorando. Ya una tomografía y ahí decidimos si es quirúrgico, ¿no? Hay hematomas o sangrados que son por dentro. Ahora, puede haber algunas fracturas óseas del hueso del cráneo, sí, que también pueden estar hundidas. Y entonces también hay que botar el hueso y pues, que no esté rozando con el cerebro, que vaya a ocasionar alguna lesión posterior. Sí. Entonces para eso nos sirve a veces algunas tomografías en tercera dimensión, para ver cómo está. Si es una fractura lineal, normalmente se vigila, se observa, solita se va a osificar, pero cuando están hundidas o se pegan, por ejemplo, en algún pico de la cama, en algún pico de un escritorio, ¿sí? Pues no es lo mismo que se pegue en algo plano. Entonces cuando es algún pico, pues se puede sumir y se le siente pues abolladito. Claro. Sí, entonces, o sumido, y entonces esos son los que tenemos que corregir. Me parece muy importante lo que comenta, doctor, porque pues muchas veces nos enfocamos a la tomografía, que no haya una hemorragia interna o lesión cerebral, pero también puede ser que en el cráneo, en el hueso, haya una situación que esté provocando dificultad en el cerebro, como dice que... Sí, normalmente, pues bueno, ahí en la tomografía pues nos damos cuenta, vemos cómo está y vemos ahora sí que el paso a seguir, ¿no? Claro. Pero es importante a veces apoyarnos de algunos otros estudios complementarios, como es tomografía, su revisión neurológica y pues bueno, su vigilancia también durante el hospital para ver también cómo va reaccionando el niño. Es muy bueno saber esto, doctor, porque comúnmente a veces los papás dicen, ay, pues se pegó en la cabeza y está vomitando del susto. Como se asustó tanto, está vomitando. O tiene sueño del golpe. Y no sabemos que es otra situación. Aquí, por ejemplo, lo que es el vómito, a veces son vómitos con fuerza, ¿no? A veces acaba de comer el niño, vomita, pues bueno, es cuestión de vigilarlo, ¿no? Pero a veces son vómitos con fuerza, con vómitos en proyectil. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Pues que está aumentando la presión intracraneana o la presión de su cerebro, y eso hace que vomite el niño con fuerza. Y a veces es 1, 2, 3 vómitos, y entonces esos son datos de alarma que hay que acudir al hospital. Los datos de alarma que hay que acudir al hospital son dolores de cabeza muy intensos, desorientación, convulsiones, vómitos con fuerza, que lo vean diferente, ¿sí? Anisocórico, con una pupila más grande que otra. Entonces todos esos son datos de alarma que hay que acudir inmediatamente al hospital. Lógicamente también tenemos que ver el mecanismo de acción, de dónde se cayó. Si se cayó de 3 metros, 4 metros, pues llévalo luego, independientemente de lo veas mal o lo veas bien, ¿no? Claro. Si se cayó de su cama y está bien y tiene 6 años y notas algo de estos datos de alarma, pues también hay que llevarlo. Pero
todo depende también mucho del mecanismo de acción. Si hay niños que se caen de 2-3 metros, no les pasa nada. Hay niños que se caen, no sé, de la bici y así de ladito o algo y pues Parece si un se golpe llegan a simple. lastimar o son simples, que luego son los que se complican, ¿no? Entonces esto puede ser, pues, tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo de la caída del mecanismo y cómo va reaccionando. Claro. Y la edad, pues, y la edad, ¿no? Sí. Y que sea un papá confiable. Porque, por ejemplo, hay a veces que papás que no, le da uno los datos de alarma y que no es confiable, ¿sí? Y que a veces no regresa y se le complicó y pensaran que era normal, que hay que aclarar mucho que si ve algo raro, pues se vaya al hospital y que llegue luego otra vez o que se comunique con nosotros y ya vamos viendo qué vamos a ir haciendo. Sí. Sí pasa mucho eso, que de repente decimos, es que pasó esto con el doctor, pero previamente los papás tuvieron que haber visto muchos focos rojos para haberlo atendido y no haber llegado a ese grado, ¿no? Sí, es muy común, por ejemplo, que hablen por teléfono. Doctor, se me cayó mi hijo, ¿no? O algún amigo, oye, se cayó, ¿qué hago? Está así. Le digo, ¿sabes qué? Pues mejor lo revisamos, ¿no? O sea, es preferible revisarlo a decirle por teléfono qué hacer. Claro. Porque, pues bueno, lógicamente, pues tenemos que, no es, lo mejor es revisarlo, ¿no? Y explicarle sobre todo los datos de alarma, que si ven algo diferente, pues acudir al hospital. También mucho que nos dicen los papás es, se pegó, pero, lo voy a decir a sus palabras, ¿no? A las palabras de los papás, ¿no? Se inflamó el cerebro, pero después se va a ir desinflamando solito, ¿no? Como que ellos deducen esto. ¿Eso es real? ¿El cerebro se puede inflamar por un golpe, después se desinflama? Sí, normalmente hay cierto edema. Acuérdense que no todo es sangrado, no todo es fractura, pero ahí depende del mecanismo de acción, que es el daño axonal difuso, o que cuando se golpean, pues esto es lo que hace el cerebro, tipo como gelatina, entonces mueve y eso genera, pues puede generar cierta inflamación. Y entonces esa inflamación sí tenemos que ver que vaya bajando. Ahí nos damos cuenta a veces en la tomografía, ver que vaya bajando la inflamación y van mejorando los síntomas. Sí, para eso, pues bueno, también se puede dar tratamiento y estarlo monitorizando para que baje lo que es el edema cerebral, que es la inflamación. Ahora, para ver eso, pues sí es con estudio. No así, que está inflamado y se le va a desinflamar. Pues no, tenemos que ver lo que es el estudio para pues ver qué tan inflamado está. O si hay alguna lesión. Que luego hay veces que se pegan, por ejemplo, en la región occipital y el sangrado está acá en la región frontal por el mecanismo del golpe, de que hace esto el cerebro. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros pues estar muy al pendiente. Pues sí, la verdad es que yo les quiero compartir, eso es algo que me gusta mucho del doctor Ricardo, que él es mucho de prevenir, de cuidar, de también de hacer los estudios necesarios. A veces como mamá nos encontramos también con médicos que es como, ay no, estás exagerando, tu niño está muy consentido, ¿no? Y nos hacen estos comentarios. Pero bueno, yo al inicio del podcast les comentaba que además de llevar casos en conjunto, es el médico de mi niño porque pues mi hijo justo tuvo un traumatismo cráneoencefálico en diciembre del año pasado, donde fue una caída muy simple, se fue para atrás de un carrito en un escalón, se pega en la parte occipital y pues bueno, uno dice, bueno, es un golpe, le pones hielo, lo llevo a casa y estando en casa me dice, mamá, no veo, se empieza la pupila, se empieza a dilatar, y me decía, no veo nada. Sé que estamos en el coche, pero no sé hacia dónde vamos. Se empezó a desorientar y bueno, fue ya que... Sí. O sea, todos esos datos de alarma pues, son los que hay que ver, ¿no? O sea, todo depende, por eso es importante ver lo que es la caída, ver los síntomas y pues ver qué vamos a ir actuando, ¿no? Ver si hay algo más agregado y pues observación y vigilancia para actuar de forma inmediata, ¿no? Claro. Sí, pues en este caso sí fue que pues el doctor nos dio la indicación de la tomografía. Sale mi niño de la tomografía, después empezó a reaccionar muy bien y me sugiere el doctor a los 15, 30 días hacer una resonancia magnética como para descartar algo más. Y a veces como papás decimos, no, pues ya lo veo bien, ya para qué le hago el otro estudio. Y yo como mamá también lo vivía, ¿no? Que pues familiares te dicen, no, Isa, mira, ya, pues ya se cayó, ya le hiciste la tomografía, ya se ve bien. Pero al final, una orientación de un médico es esta, ¿no? El decirte, lo mejor es descartar
y ya eso te va a dar paz a ti como mamá. Yo hago la resonancia, se la envío al doctor y él me dice, bueno, Isa, ya, podemos estar tranquilos, ¿no? Sí, siempre es mejor hacer lo que son los estudios, si hay disponibilidad, si hay el recurso y todo. Yo creo que más vale hacer lo que son los estudios, sobre todo también, pues bueno, que esté indicado hacer lo que es el estudio, ver la situación, para que, bueno, pues ahora sí que todos estemos tranquilos, ¿no? Yo también como doctor tengo que estar tranquilo, asesorarme de que no haya nada grave, para poder también dar buenos informes, pues a los papás, a las mamás, para seguimiento, ¿no? Porque luego también es necesario sobre todo explicarles y que pues se vayan contentos, ¿no? Porque a eso viene, ¿no? A la consulta, al seguimiento, la preocupación, a veces los accidentes pues no, pues no se pueden prevenir, ¿no? Pero tenemos que estar pues muy al pendiente. Claro, De doctor. todo el tipo de caídas, sobre todo pues en niños y sobre todo pues son niños que a veces van aprendiendo a caminar, son niños pues más inquietos, a veces no me miden el riesgo. Entonces todo eso pues tenemos que nosotros observar, ¿no? Y en época de vacaciones pues aumenta más el riesgo. Ahorita no están yendo a la escuela, en la escuela como sea se mantienen Están tranquilos, contenidos. pero en casa normalmente aumenta mayor el riesgo de accidentes, ¿no? Sí, claro. Caídas, quemaduras, intoxicaciones, golpes, todo. Entonces Sí, tenemos que qué estar interesante, sí, no lo había relacionado, pero sí, claro, regularmente papás que están en home office y el niño está y ya como dicen, no, se quemó, se intoxicó, se comió algo de la casa. se queda en casa y pues Sí. ahí quédate y ahorita vengo y el niño pues anda buscando a ver qué hace, ¿no? Claro. Porque pues los accidentes pues ha tocado ver que hay niños caídas de 2, 3 pisos o que se empujó, se resbaló, que estaba mal el escalón y se golpeó. O sea, son varias cosas que tenemos que estar muy al pendiente. Claro, cuidando a los niños. De todo este tipo de accidentes. Sí, doctor. ¿Sí? Sobre Pues, todo por la cabeza, sí, que es claro. lo más importante, ¿no? Sí. Ya alguna fractura, como sea, también son importantes, pero tenemos que estar vigilando pues, lo que es el cerebro, ¿no? En este caso. Doctor, otra de las preguntas que nos hacen mucho también es si siempre después de un traumatismo craneoencefálico hay secuelas y si hay más lesiones como a futuro. ¿Qué cosas nos traen a futuro? Sí, aquí lo que tenemos que clasificar, por ejemplo, son los traumatismos craneoencefálicos. Sabemos que hay leve, moderado, grave, de acuerdo a una evaluación que hacemos, la escala de Glasgow, de acuerdo a la exploración física, de acuerdo a la lesión donde está, y ya dependiendo de eso, normalmente las que pudieran haber como alguna lesión o alguna secuela o alguna complicación, pues bueno, son los traumatismos craneoencefálicos severos. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber que haya dolores de cabeza intensos, que persiste el dolor de cabeza, ¿sí? Que puede haber convulsiones en algún futuro, la pérdida de memoria, la amnesia retrógrada, depende de la conmoción, del golpe, del trauma, que puede haber perder un poco la memoria y después pues lo puede ir adquiriendo. Tenemos que ir valorando, ¿no? Por la situación del mismo golpe, pues pueden quedar esas que son las más comunes, ¿no? Convulsiones, dolores de cabeza de tipo crónicos, desorientación, sí, pues depende de la conmoción o del grado de la alteración del estado de conciencia y ver que pues vaya mejorando, ¿no? Si hay, por ejemplo, una secuela o fue un sangrado muy importante que fue quirúrgico, que tuvo que pasar a quirófano, pues tenemos que ver que no vaya a haber pues convulsiones o una epilepsia en este caso, que no vaya a haber dificultad posterior o una hemiparesia, dificultad para mover la mano, para mover el pie, dificultad para tragar o alguna alteración ocular, auditiva, ver la secuela que pudiera presentar este traumatismo craneoencefálico. Secuela después del golpe y depende de la lesión, ¿no? Estamos hablando del severo, pero sí tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? Puede haber parálisis cerebral infantil después del golpe, una cuadriparesia espástica, puede haber hemiplegia, dificultad también para el lenguaje, puede quedar como secuela. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar vigilando. Ya después de un traumatismo craneoencefálico severo, si el paciente fue operado, si estuvo en terapia intensiva, tenemos que darle un seguimiento para ver qué secuelas va a haber después de ese trauma. Claro. ¿Sí? Uno leve, pues moderado, normalmente no hay tanta secuela. Les va bien. Y hay que vigilarlos, ¿eh? O sea, no es como que ya vayas a su casa y esté bien. Normalmente tratamos de citarlo 2, 3 semanas después, un mes. Si pasa algo, pues ya los datos de alarma, ¿no? Pero sí citarlo, darle una continuidad para que no vaya a haber alguna secuela posterior a esto. Los graves, pues con mayor razón. Tenemos que vigilarlos porque sí puede haber secuela importante después del golpe.
¿Cuántos niños pues no quedan a veces con lesiones para moverse, para caminar, con convulsiones, etcétera? Una hemiplegia. ¿Qué es una hemiplegia? Hemiplegia es que tengan dificultad para mover la mitad de su cuerpo. Sí, o una cuadriparesia espástica, aquí que se ponen rígidos, se ponen espásticos, o alguna lesión que haya tenido importante, pues puede dejar eso como secuela. Sí, algún accidente hasta automovilístico, algún accidente en motocicleta, etcétera, todo eso ya son mecanismos más fuertes de acción o traumas más fuertes, pero sí tenemos que darle una continuidad para ver cómo queda y actuar de forma inmediata. Justamente para eso es, pues ahora sí, prevenir, atenderlo luego y observarlo, porque si no, pues puede alterar esta situación. Claro. Y aquí es muy importante seguir las indicaciones del médico, ¿no? Estar observando al niño. Si el médico pide una cita de seguimiento en 3 semanas, llevarlo a la cita de seguimiento, claro. Hacer los estudios. ¿Cuáles son los más comunes, es decir, los traumatismos más comunes que le llegan a usted? ¿Es porque chocaron y no traen el cinturón de seguridad? ¿Es por a lo mejor un descuido de cuando lo estaban bañando? ¿Qué es lo que más llega? Sí, normalmente a veces son más, por ejemplo, caídas de cama, caídas de bicicleta, sí, a los automovilísticos, que no traen a veces bien abrochado el cinturón o no van pues en su asiento adecuado de acuerdo para su edad. Caídas a veces de su propia altura. Sí, la mayoría son traumatismos craneoencefálicos leves, sí, que son los más comunes. Pero pues cuando es severo tenemos que estar ahí muy al pendiente, ¿no? Claro. Y vigilarlo. Y pues como comentamos ahorita de lo que me comentaste anteriormente, pues hay que darles una continuidad y ver si es necesario hacerle algún estudio posterior, claro, para ver cómo estás, etcétera. Sí. Pero sí, normalmente pues esos son los más comunes, Isa. Sí. Pues dentro de las secuelas que pueda tener un niño con un traumatismo, nos comenta que puede haber alguna convulsión o algo. ¿Cómo pudiera un papá actuar después de un golpe y que un niño convulsione? ¿Qué pudiera hacer? Sí, aquí primero tenemos que observarlo, ver el tipo de crisis. Lo ideal es primero, pues bueno, mantener primero la calma, ¿no? Porque luego como son muy aparatosas, tenemos que primero mantener la calma. Lo ideal es ponerlo de lado, mantenerlo en una zona de confort, no introducir normalmente nada a lo que es la boca, no el dedo. Que lo dicen no, que una cuchara y que no sé qué. Los dientes, una cuchara, que le quieren meter el lápiz, etcétera. Lo ideal es que no. Tampoco detenerlo porque no lo vamos a poder detener. Lo ideal es nada más mantenerlo de lado, que respire bien, ver cómo son, ver si dilata la pupila, no dilata la pupila, ver cuánto tiempo le dura, ver el tipo de movimiento, cómo es la crisis. La mayoría de las crisis duran menos de 5 o 8 minutos. Y después hay un periodo que se llama periodo posictal, que se quedan con sueño, cansados, etcétera. Y ahí lo ideal es dejarlo dormir, vigilarlo, ¿sí? Y pues lógicamente acudir al hospital más cercano porque fue por un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Entonces tenemos que ver por qué esa puede ser la causa de la crisis. Claro. Sí, no es lo mismo un paciente epiléptico que sea secundario después de un golpe. Entonces sí es importante acudir al hospital, vigilarlo, y llevarlo pues de forma inmediata. Okay. ¿Sí? Entonces, sí, pues bueno, sí, esos serían los datos más importantes, ¿no? Tratar de no introducir nada a la boca, no darle tampoco respiración de boca a boca, dejarlo que respire bien, ponerlo de lado y pues luego llevarlo, ¿no? Ok, sí, doctor. Sí, entiendo que es diferente un paciente epiléptico a una crisis convulsiva a raíz de un traumatismo craneoencefálico, que bueno, traumatismo craneoencefálico entendiéndose como un golpe fuerte. Sí, claro. Sí. Entonces, los papás tratar de mantener la calma, dejar que pase la crisis, acomodarlo de lado y después que descanse y acudir al hospital o a su médico de confianza. Es ponerlo de ladito, vigilarlo y pues luego llevarlo porque es un dato de alarma del traumatismo. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Considero que hay muchos temas más a tratar con que usted nos pudiera apoyar, nos pudiera guiar. Entonces me encantaría compartir sus redes sociales a los papás. Aquí vamos a dejar el contacto del doctor para lo que ustedes necesiten y nos pueden dejar en los comentarios si quieren algún otro tema que veamos y pues lo volvemos a invitar. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, Isa. Ya sabes que
Ahí trabajamos en conjunto y pues bueno, es un honor también estar aquí con ustedes en este podcast. Sí, muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias por la invitación.